Automóvil Super, larga vida para tu motor presenta. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Soy Alonso Maldonado y hoy les voy a platicar qué es mejor, un hatchback o un sedán. También les voy a decir cuáles son los autos más robados o cuáles han sido los autos más robados en los últimos 12 meses en México. Bienvenidos. El sonido de la velocidad a la más alta potencia. Autoestéreo. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Al volante, Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¡Arrancamos! Ya casi es viernes, ya casi estamos en fin de semana. Todavía nos falta un día más, pero hoy estamos listos para platicarles de qué es mejor y más bien en qué casos puede ser mejor un sedán o en qué casos puede ser mejor un hatchback. Y para esto quiero que ustedes me digan a través de WhatsApp y de las líneas de teléfono, para ustedes qué es mejor, un hatchback o un sedán. Recuerden que tenemos dos líneas de teléfono, que es 3122-4200 y 3122-4266. También WhatsApp 33 18 80 76 41. Díganme para ustedes qué creen que sea mejor, un hatchback o un sedán y por qué. No nada más un sedán, un hatchback, no. ¿Por qué para ustedes o por qué ustedes creen que puede ser mejor un auto sedán o un hatchback? Obviamente equivalentes en cuanto a tamaño, precio, etcétera. Y bueno, ahorita para ver cuáles son sus impresiones en este sentido. También les voy a platicar de cuáles han sido los autos más robados en México desde del último año, en el periodo de abril 2016 a marzo 2017. Ya hay cifras, algunos de los autos más robados. Ahorita les voy a platicar eso, pero existen muchas ideas respecto a los sedanes y los hatchback, así como también a los station wagon o las Guayín. Voy a platicarles un poquito también de las Guayín, pero me voy a centrar en el tema de hatchback y sedanes. En México hemos tenido una fuerte influencia de diferentes mercados, no nada más del estadounidense, aunque sí, el mercado estadounidense es el que más nos ha influenciado, porque la mayoría de nosotros crecimos en una época en la que dominaban los vehículos americanos. De hecho, hasta 1994, pues prácticamente el mercado mexicano estaba dominado por las tres marcas norteamericanas, Ford, Chrysler y Chevrolet, o bueno, General Motors, con sus diferentes variables. Si querías algo europeo, estaba Volkswagen. Si querías algo asiático, estaba Nissan, aunque poco tenían que ver algunos modelos con versiones de origen, por así decirlo. O sea, eran fabricados aquí, no eran a lo mejor tan marcadas las diferencias como si las podemos tener el día de hoy en algunos modelos. Pero básicamente en eso se centraba el mercado mexicano, y obviamente el tener un vehículo sedán era mucho mejor aceptado a tener un hatchback, porque era a lo que estábamos acostumbrados gracias a esa influencia norteamericana, porque prácticamente no había ningún hatchback de alguna de las marcas norteamericanas, y por ejemplo, quien compraba un Golf creía que estaba comprando una camioneta, y de ahí que mucha gente todavía le diga la Golf al Golf, que es un hatchback. ¿Por qué? Pues porque para muchos tenía forma de camioneta, porque era o sea, las camionetas así las conocíamos, sin cajuela. O sea, algo que no tuviera ese tercer volumen era camioneta. Entonces, un Golf era una camioneta. Y no, en realidad era un hatchback, que era la versión hatchback del Jetta, que mucho tiempo fue así. Ahorita ya no lo es tanto, pero ahorita voy a platicar un poquito de eso. Pero era lo que estábamos acostumbrados. Hasta que por ahí algunas marcas empezaron a hacer más esfuerzos, o no más esfuerzos, sino empezaron a meter algunos modelos que se adecuaban a lo que empezaba a suceder en el mercado mexicano. Y por ejemplo, yo creo que uno de los que más popularizó los hatchback en México fue el Chevy, cuando salió en 1994. En México el Chevy era un hatchback y lo popularizó más por el precio que porque la gente, o sea, yo me acuerdo incluso haber escuchado comentarios de niño de no manches, es que tiene las llantas casi es la defensa, y atrás tiene las llantas traseras, ¿no? Porque hay muy poquito espacio entre la defensa y es inseguro, y porque la gente aparte tampoco todavía entendía de hecho todavía muchas personas todavía no entienden muy bien que la defensa ya no es la que, o sea, la defensa del coche no es la que determina qué tan seguro o no es, sino el habitáculo. Entonces el habitáculo puede ser lo más rígido posible, aunque la defensa esté pegadita. La defensa solo sirve para impactos menores, ¿no? Pero la resistencia del coche la determina el habitáculo. Por eso, por ejemplo, un Smart puede ser más seguro que un Aveo,
que mide el doble, ¿no? O sea, en una Smart tienes más probabilidades de salir ileso que en una Aveo y mide el doble de una Aveo, ¿no? Porque lo importante es la estructura o la célula de seguridad o el chasis, ¿no? Que el habitáculo, que es el que protege a los pasajeros. Entonces, el Chevy, desde mi punto de vista, fue el que lo popularizó, aunque siempre estuvo por ahí el Caribe, que también todo el mundo... Y ahí también yo me incluyo, porque yo conocí al Caribe como la Caribe. A mí nadie me dijo que nadie me dijo que se llamaba de otra forma, entonces de repente todavía se me va ahí la Caribe. ¿Por qué? Porque así se conocían los coches. Nissan tuvo un hatchback que creo que debió de haber mantenido en el mercado. No lo hicieron porque pues, las ventas, perdón, en ese momento no eran tan altas, eran bajas. Y esa la Almera. Seguramente muchos de ustedes se acuerdan de esa Almera que incluso se antojaba más que un Sentra de esa época. Se veía un poco más sofisticado, se veía más bonito. Era un coche mucho más interesante dentro de la gama de Nissan, pero mucha gente no lo quería precisamente por eso, por ser un hatchback, porque sentían que era menos seguro, porque sentían que la cajuela no le cabía nada, que bla, bla, bla. Y la verdad es que las cosas desde mi punto de vista son muy diferentes en la mayoría de los casos. Sí, en un hatchback la cajuela es más reducida a lo largo que en un sedán. Obviamente ahí hay una menor distancia a lo largo, pero en capacidad de volumen incluso puede ser mucho más espacioso y mucho más práctico que un sedán. Les quiero poner un ejemplo. Yo tengo una Hyundai Creta, o en mi casa hay un Hyundai Creta, y la transportadora de mi perro, que es un Doberman, difícilmente cabe en la cajuela. Y ustedes pueden decir, pero es que es una camioneta. Sí, pero la forma de la cajuela, pues no, por la altura, el cristal trasero, el medallón trasero alcanza a pegar una esquinita de la transportadora. Y por ejemplo, en un Seat Toledo cabe perfectamente. ¿Por qué? Porque el Seat Toledo es un fastback y abre con todo el cristal y te da más volumen de carga. Y por ejemplo, en un Focus hatchback, que ustedes pueden decir una cajuela de un Focus hatchback, esa misma transportadora cabe así exacto, cabe dentro de la cajuela de un Focus hatchback. ¿Por qué? Porque la capacidad de un volumen es mayor. Si yo quisiera meter esa misma transportadora en la cajuela de, no sé, probablemente de un Forte o de un Elantra, pues ni siquiera entra. No entra, aunque el largo sea mayor, en volumen es menos práctico. Y aparte un hatchback, si le sumamos el tema de que se pueden reclinar los asientos traseros y quitas la tapa que cubre la cajuela, pues prácticamente tienes ahí una capacidad de carga como de van pequeña, y se vuelve en un vehículo mucho más práctico. Pero no solo se trata de practicidad, sino también de manejo. Un sedán y un hatchback tienen diferente manejo, y a veces es tan de percepción. Yo recuerdo mucho el haber manejado el Forte Sedán, y a las pocas semanas manejé la versión hatchback. Y son el mismo coche, pero yo sentía el hatchback un poquito más responsivo, lo sentía un poquito más vivo, ¿no? Y tiene que ver mucho también con que un hatchback tiene mejor capacidad de curveo, y un sedán, como tiene mayor peso detrás de las llantas traseras, se vuelve un poquito más nervioso. Por eso, por ejemplo, en carretera, un hatchback va a tomar curvas mucho mejor, porque no tiene ese peso también detrás del eje trasero. Pero a altas velocidades, y está hablando ya de muy altas velocidades, puede haber un poco más de inestabilidad en el eje trasero en un hatchback por la aerodinámica. Cuando en un túnel de aerodinámica, cuando de esos de los que ponen el coche y sale el viento y una especie de humo para poder ver cómo se comporta el viento en la aerodinámica de un coche, ustedes pueden ver o han visto algunos de ustedes cómo se forma una especie de remolino cuando termina la cajuela detrás de un hatchback, o cuando termina el techo detrás de un hatchback. Eso a altas velocidades genera turbulencia. En un sedán, el tercer volumen actúa un poco como spoiler y hace que no sea tan fuerte la turbulencia detrás del eje trasero. Entonces, a altas velocidades, un sedán sí puede ser un poco de mejor manejo, porque no existe esa turbulencia. Pero está hablando ya de altas velocidades a las que no circulamos la mayoría de nosotros generalmente, ni siquiera cuando salimos de viaje. Entonces, lejos del espacio o de la longitud de la cajuela, en la mayoría de los casos no hay una gran diferencia entre un hatchback y un sedán.
ni a favor ni en contra el uno del otro. Yo les puedo decir que a favor de un hatchback hay algunos temas como el espacio, manejo, etcétera. Pero ahorita regresando al corte, les voy a seguir platicando un poquito de estas diferencias y también de cuáles son los autos que se han robado más de abril a marzo del 2017. Regresamos. Ahorita los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, teléfono 33 de WhatsApp 33 18 80 76 41 y regresamos con más de Auto Estéreo. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Corre a los días imperdibles Peugeot. Aprovecha del 27 al 30 de abril la mejor oportunidad de estar en un Peugeot porque las buenas oportunidades son para aprovecharse. Disfruta de los días imperdibles de Peugeot en Peugeot Guadalajara, López Mateos Sur 2600 y Peugeot Galojal en Ávila Camacho 2039. Amigos, les estaba comentando del tema de los hatchback y los sedanes. Hubo un tiempo en el que también los hatchbacks se empezaron a considerar como las versiones deportivas, aunque realmente no eran tanto deportivas, pero la gente los empezó a asociar así. Y las marcas entendieron esto y los ofrecían hasta más caros que el sedán. Y no necesariamente era porque tuvieran ni más potencia, ni más equipo, ni mucho menos, sino a lo mejor le ponían un quemacocos y ya, con eso justificaban que era más deportivo, aunque el coche fuera exactamente lo mismo. Y actualmente creo que las cosas están cambiando y tú puedes ver, por ejemplo, que hay modelos como el Focus, que en la versión sedán y hatchback llegan a tener incluso el mismo precio. O sea, ya no hay diferencia en precio entre una versión y otra. El nuevo Río 2018 va a llegar con ligeras diferencias de precio entre uno y otro, pero a lo que yo he visto de lo que probablemente sean los precios del nuevo Kia Rio sedán, son diferencias de 3,000, 4,000 pesos entre un sedán y un hatchback, y es básicamente el mismo equipo. Entonces ya mucha gente está adoptando la carrocería hatchback como una opción incluso hasta más versátil en el día a día. Es más fácil de estacionar, tienes mejor manejo en curvas y generalmente ahora sí ya las marcas están poniendo el mismo equipo o incluso un poquito más o algunas diferencias de equipo en el hatchback respecto al sedán. Sin embargo, no todos son así. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso del Focus, estás hablando del mismo coche. En el caso de un Mazda 3, estás hablando también del mismo coche, salvo la versión con el motor 2 litros del Mazda 3 Sedan. De ahí en fuera, los que tienen el motor 2.5 son básicamente el mismo coche. Pero, por ejemplo, ahorita un Golf es mucho más avanzado en cuanto a seguridad, tecnología, motor, manejo, etcétera, calidad interior que un Jetta. ¿Por qué? Porque no es la misma generación. Hasta que llegue el nuevo Jetta, ahora sí ya podremos estar hablando de un coche en igualdad de circunstancias y ya estaremos en la posibilidad de compararlos, a ver qué tal llega y qué tal se compara uno con el otro. Pero creo que hoy en día ya la gente ha adoptado más el tema de tener un hatchback. Ya vieron que no es ni más inseguro, ni que pierden tanto espacio en cajuela ni habitabilidad. O sea, es más, ya se ha modificado ese tema de la influencia norteamericana y creo que ya cada vez la gente se está dando cuenta que también es una opción muy racional el tener un hatchback versus un sedán y que ganan también mucho en sensaciones de manejo en carretera y en curvas. Pero bueno, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros dio a conocer el número de robo de autos en México en el periodo que comprende abril 2016 a marzo 2017 y hay 3 estados que registraron un incremento importante en el robo de vehículos y sí, Jalisco está dentro de estos 3 estados que son Puebla, Baja California y Jalisco. Y bueno, ya ha habido alguna información de parte de las autoridades de aquí que dicen que pues sí, que ha habido aumento sobre todo en robo también con a mano armada o con violencia. Y en este periodo fueron robados 76,343 vehículos asegurados. Ojo, como es esta institución de seguros, de sus estadísticas que pueden tomar, que son las de los vehículos asegurados, se robaron 76,344 vehículos asegurados y Jalisco tuvo un incremento de 42% respecto al año anterior. Entre los vehículos más robados, les voy a decir los 6 más robados y voy a empezar por el que está en sexto lugar, que es el Chevrolet Aveo. En quinto lugar está el Volkswagen Jetta clásico. En cuarto lugar está Nissan Sentra. En tercer lugar está Nissan Versa. En segundo lugar está Nissan Pickup, que ahí se podrán considerar como las taquitas. Y en primer lugar está el Nissan Suru, que bueno, Nissan Suru ya va a dejarse de producir, o ya se dejó de producir más bien. Y pues poco a poco, durante muchos años, pero poco a poco irá cambiando esa tendencia.
Y es normal también que sean los coches más vendidos, más robados, porque son los más vendidos. O son de los que lideran casi siempre la lista de los más vendidos. Entonces, bueno, ahora lo que platicábamos también el otro día aquí con Sergio, que si es de los más vendidos, eso hace que también el seguro sea más caro porque tiene más probabilidad de robo. Entonces, bueno, hay que estar conscientes. Otros de los vehículos que son más robados, ahí entran, por ejemplo, los camiones Kenworth, Nissan NP300 y unas de las motocicletas de Yamaha, entre los vehículos asegurados más robados en este periodo que comprende de abril 2016 a marzo 2017, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro. Jalisco está entre los que más subieron en este tipo de delito. Es una lástima, pero bueno, es importante también por eso tener nuestros coches asegurados. Voy a contestar algunas de sus preguntas. Terminación 8735. Felicidades por el programa, muchas gracias. ¿Qué me recomiendan para carretera y ciudad? Versa, equipado o Forte básico. Forte, la versión LX, por seguridad. Vas a tener más seguridad, vas a tener más espacio, mejor manejo y más potencia, aunque pues no vas a tener el encendido por botón y a lo mejor no vas a tener una pantalla, pero esas son cosas que pues, son lujo y como coche es mucho mejor el Kia Forte. Terminación 3809 nos dice que prefiere un sedán por espacio y reventa. El espacio ya en la mayoría de los coches es más bien en la cajuela, porque el espacio interior lo determina la distancia entre ejes, es decir, el espacio que hay entre las llantas delanteras y traseras es el que determina el espacio interior en los coches. La cajuela es la que sí se ve afectada o beneficiada dependiendo de cada versión, y sí, generalmente todavía tiene un poco de mejor reventa los sedanes. Terminación 2330, buenas tardes, soy Ricardo, definitivamente sedán por espacio. Muchas gracias. Federico Ramírez, Alonso, buen tema, muchas gracias. Yo prefiero hatch por manejo y tamaño, se asemeja al deportivo. Sí, yo en lo personal también prefiero un hatch. Terminación 0634, ¿cuáles son los más robados? Los acabamos de mencionar. Terminación 9701, por estética y deportividad, hatchback, mejor que sedán. Ejemplo, León, Mazda 3 o Golf. Sí, amigo, de hecho acabas de deciros que desde mi punto de vista son los tres mejores del segmento. Patricia Frías, perdón. Hola, uno chiquito se ve mejor porque me veo mejor y con mi hijo me veo igual, pero yo no que puedo así que un sedán. Terminación 2377, soy una recomendación entre Visa FR años 2002 a 2014, manual automático y por qué. Saludos desde el DF, muchas gracias. Es buen coche, yo en lo personal le preferiría un manual por durabilidad de la caja y porque digo, si ya estás pensando en un Ibiza FR, te gusta el manejo deportivo, pues un manual lo hace muy bien. Y amigos, nos escuchamos el día de mañana. Sigan con la programación de Zona 3 y nos escuchamos aquí el día de mañana. La siguiente es información comercial y su contenido es responsabilidad del anunciante.